Ah, bueno, listo. Gracias, profe. Ok. Ok. Entonces, esta es la carta de control. Hay un monitoreo del estadístico, que son los puntos que le vamos a llamar estadístico de control, que puede, repito, que puede ser el rango, puede ser el promedio muestral, el rango muestral, el promedio muestral, la desviación muestral, la varianza muestral, esos son estadísticos. Como otras medidas que ustedes, por ejemplo, la media armónica muestral, la media geométrica, la desviación media, el rango interdecil, el rango intercuartil, estos son estadísticos. Y uno puede hacer un monitoreo de ese estadístico a través del tiempo. Y los límites de control, el límite de control superior, el límite central y el límite inferior. Para poder construir esos límites hay unas formulaciones matemáticas que posteriormente vamos a desarrollar. Yo le había comentado que en ese monitoreo que se está realizando en la carta, básicamente lo que vamos a evaluar es si hay un comportamiento aleatorio de la variable. Pero las variables pueden ser continuas, que son medidas físicas, peso, temperatura, concentración, tiempo, volumen, densidad, diámetro, o variables discretas, que son las variables de conteo, las cualitativas. Por ejemplo, el número de unidades no conformes, el número de fallas o errores, los defectos críticos, moderados, menores. Esos son variables discretas o de conteo, que son números enteros. Hay dos tipos de variables. Es por ello que hay cartas de control por variables, que son las variables continuas, y cartas de control por atributos, que son las variables discretas. Vamos a enfocarnos inicialmente por las cartas de control por variables, o sea, variables continuas. Cuando uno dice por variables, variables continuas. Cuando dice por atributos, se refiere a variables discretas. Ese es el enfoque. Independientemente de esos dos enfoques, ya sea variables continuas o variables discretas, estos son los estadísticos que yo les había mencionado anteriormente. El rango es una medida de variabilidad, porque es el valor máximo del valor mínimo que se toma en la muestra. El promedio es una medida de centramiento, que es el que habitualmente, el que más utilizamos, que sería la suma de las observaciones o de los valores de esas observaciones sobre la cantidad de muestra que se tomó. Eso es, repito, una medida de centramiento. La varianza muestral es una medida de variabilidad. Observen que tenemos ya el rango y tenemos la varianza como medida de variabilidad. Y de centramiento, el promedio. Y si le determina la desviación o mejor, calculas la raíz de la varianza muestral, obtienes lo que es desviación muestral, que es otro estadístico de medida de variabilidad. O sea que de medida de variabilidad tenemos el rango, tenemos la varianza y tenemos la desviación como medida de variabilidad. Y como medida de localización o centramiento, el promedio. Es lo que habitualmente las cartas Sugar presentan. Estas medidas. En el caso de atributos, por ejemplo, este es un estadístico de control. Todos son estos estadísticos de control, porque esos son los puntos que ustedes van a presentar en la gráfica. El rango, el promedio, la varianza, la desviación. Otro estadístico de control, pero para variables discretas, es decir, para cartas por atributos, es la fracción de no conformes, que vamos a denominarlo como P. Esa fracción de no conforme es una razón entre el número de unidades no conformes, que lo vamos a representar por D mayúscula, sobre la muestra. Por ejemplo, de 200 unidades que revises en un lote, en el área de empaque, 3 de ellos son unidades no conformes. Entonces, 3 sobre 200 será la fracción. Ahora bien, hay otros estadísticos de control, también de atributos.
por ejemplo, este es el número de unidades, número de no conformidades por unidad. Aquí ya no está representando unidades no conformes, sino defectos o errores. Por eso se le llama número de no conformidades. Observen que es diferente decir número de no conformidades, que son defectos, errores, a unidades no conformes, que es otra cosa. Aquí se trata, C es el número de no conformidades o errores que antes se le denominaban defectos. Entonces, la relación o la razón mejor entre ese número de no conformidades sobre la muestra se le da como estadístico U, que sería el número de no conformidades por unidad. Número de no conformidades por unidad. Es más, C también es un estadístico de control. Si la muestra es constante, uno toma C, que es el número de no conformidades o fallas o errores. También como estadístico de control. Pero repito, eso lo vamos a ver en carta de control por atributos, esta parte. Nos vamos a enfocar inicialmente a estos estadísticos, porque vamos a comenzar con las cartas de control por variables, es decir, variables continuas. Por lo tanto, serán estos estadísticos que no estoy señalando ahora, que no están resaltados, que es el rango, el promedio muestral, todo muestral, ¿no? El rango, promedio, la varianza y la desviación. Nos vamos a enfocar a estos estadísticos en las cartas por variables. Pero como en estadística, todo puede enfrentarse en situaciones no deseadas, lo que implica errores dentro de ese proceso estadístico. Y hay dos tipos de errores. Vargas presenta en sus libros dos tipos de errores. El riesgo tipo 1. ¿A qué se refiere el riesgo tipo 1? Voy a leerlo textualmente. El riesgo de que en una muestra extrema, observen que habla de una muestra extrema, conduzca a tomar una acción cuando no ha ocurrido cambio en el proceso. Es decir, uno indica, por ejemplo, que el comportamiento no es aleatorio cuando realmente es aleatorio. O sea, toma una acción que uno considera como acción de corrección cuando realmente no debías realizar ese tipo de actividad en el proceso. Ese es un riesgo. Asumir que hay un comportamiento anormal cuando realmente no lo es. Ese es un tipo de riesgo, se llama riesgo tipo 1. Hay otro riesgo que es lo contrario, ¿no? El riesgo de que en una muestra caiga dentro de los límites de control en la carta, aunque realmente haya ocurrido un cambio en el proceso. O sea, puede haber situaciones en que, estando dentro de los límites de control, el comportamiento no es aleatorio. Y recuerde que el comportamiento no aleatorio, como lo hemos definido anteriormente, hay una causa que se llama causa asignable, causa ajena a las condiciones normales del proceso. En el primero, puede que es el riesgo tipo 1, puede que aparenta un comportamiento no aleatorio, pero realmente es un comportamiento aleatorio. Ese es un riesgo que también se le conoce como error tipo 1 en estadística, y el riesgo tipo 2, error tipo 2. Pero son riesgos que se debe asumir cuando se construyen cartas de control. Y como les había comentado, esos riesgos implica el monitoreo de ciertas situaciones aleatorias, no aleatorias. Entonces hablamos de variabilidad aleatoria, como les decía, causada por eventos naturales del proceso,
y las asignables, que son factores ajenos a las condiciones normales del proceso. Eso lo establece obviamente Walter Sugar en las cartas de control. Recuerde que Walter Sugar fue un ingeniero de la Bell Telephone en los años 20. Él presentó las famosas cartas de control. En términos generales, siempre que ustedes estén tomando información, siempre habrá variación. Es más, la estadística tiene sentido cuando hay variación. O sea, todo proceso tiene variación. Lo que debes saber es la clase de variación, que es la que hemos evaluado. Una variación que es aleatoria, que es natural, y otra variación que no es aleatoria, que se le llama asignable. Que repito, debe haber una causa atribuible o específica a ese comportamiento. La primera es lo que uno desea, porque ese tipo de variación aleatoria es predecible. Y ello implica que tú puedes estabilizar estadísticamente el proceso. En control de calidad, esa estabilidad estadística es fundamental. Y van, obviamente, a medida que empecemos a trabajar las cartas de control, entenderemos a qué se le conoce como estabilidad estadística. Pero se asume, y de ahora en adelante asumimos que estabilidad estadística es cuando hay un comportamiento aleatorio en la carta de control. Pero cuando la variación no es aleatoria, es porque hay un inconveniente, ¿no? Desde el punto de vista estadístico de la estimación de los parámetros. Recuerden que estamos asumiendo una distribución normal en muchas de las situaciones. Por ejemplo, específicamente para la distribución normal, sería una estimación sesgada de esos parámetros. Es decir, mu y sigma al cuadrado, que es lo que uno asume como una distribución normal. Si hay un comportamiento no aleatorio, ese mu y ese sigma al cuadrado serían valores sesgados, o sea, valores que no están cercanos a los parámetros reales de la población. Este es el problema o es el inconveniente. Preguntas hasta el momento, por favor, para explicar algún tipo de temática que no supe explicar, por favor. Hasta el momento. No, señor. No sé, yo tengo una inquietud. Por eso, Sí, en un proceso, ¿sabes cuál sería de pronto la mejor carta para hacer un control? bueno, eso depende de las condiciones del proceso, pero eso obviamente esa respuesta la daremos más adelante, porque depende de qué tipo de variables estás evaluando, cómo es el comportamiento de esa variable. Por ejemplo, cuando hay variables que cuando tú estás registrando la información, es información no uniforme o no homogénea, mejor. Hablamos de uniforme no homogénea, que significa que los datos no son muy parecidos, sino hay datos muy extremos. Entonces, es conveniente utilizar una carta de control que se amolde a ese tipo de variaciones. Por ejemplo, el promedio, si tú utilizas el promedio, no te va a servir para ese tipo de comportamiento de la información, porque el promedio
como estadístico de medida central es conveniente cuando la información es homogénea, o sea, son muy parecidos los datos. Pero cuando los datos son muy heterogéneos, son muy dispersos, ya el promedio no es útil. Entonces, ya la carta de control de promedio no te va a dar una buena estimación de los parámetros con este tipo de comportamiento. Por eso todo depende de las condiciones del proceso, pero eso lo vamos a desarrollar posteriormente. Bueno, entonces ya es claro para ustedes que la carta de control es un monitoreo de un estadístico de control, que es obviamente el estadístico seleccionado de la muestra, que tiene 3 límites de control, un límite de control superior, uno central y uno inferior, y que realmente lo que uno persigue como gestor de calidad es determinar si tiene un comportamiento aleatorio o un comportamiento no aleatorio. Si tiene un comportamiento no aleatorio, es claro que el gestor de calidad tiene que identificar por qué la carta presenta un comportamiento no aleatorio, cuáles son los factores que generaron ese comportamiento no aleatorio. Pero ese comportamiento no aleatorio también ustedes lo evaluaron en algún momento en alguno de los módulos en pregrado, que eran, por ejemplo, el diagrama de causa y efecto. En ese diagrama de causa y efecto, ustedes aprendieron lo que eran las famosas 6 M's, o sea, los 6 factores que pueden generar comportamientos no aleatorios, que es el caso de una máquina de producción, por ejemplo. La materia prima también puede generar un comportamiento no aleatorio. También puede generar la mano de obra, un comportamiento no aleatorio. O sea, si, por ejemplo, en una empresa no se tiene un procedimiento claro para una actividad, eso puede causar, obviamente, inconvenientes en el proceso. Por lo tanto, la carta va a manifestar ese tipo de variaciones no naturales. Puede ser la metodología o el procedimiento que se desarrolla en el proceso, en el método o procedimiento. Puede ser hasta el medio ambiente la causa del comportamiento no aleatorio. Por ejemplo, cuando se trata, por ejemplo, del compañero que está trabajando en la empresa en moliendas, que para él es importante la humedad del producto, porque puede causar inconvenientes en el producto. Microorganismos que pueden generar obviamente inconvenientes en ese producto alimenticio. El medio ambiente es un factor que puede causar un comportamiento no aleatorio. Y por supuesto la metodología, ¿no? La importancia de la metodología, la medición. Tener un instrumento de medida preciso que te genere o te presente valores reales. Y obviamente una mala calibración de un equipo cualesquiera induce a un comportamiento no aleatorio. Hablemos ahora de los límites de control. Hay un límite de control superior, un límite de control inferior y un límite de control central. Esos límites de control en estadística se conocen como intervalos de confianza. Intervalos de confianza. En la parte central, o en la parte inferior, perdón, se lo estoy señalando, ese es el concepto teórico de lo que es intervalos de confianza. Observe, este es el intervalo de confianza para el promedio. Observe, el estadístico que se toma de la muestra, menos una constante L, que vamos a hablar más adelante, y observen la desviación del estadístico. Recuerden que
el estadístico X trazo, su desviación es sigma sobre raíz de n. Entonces tiene X trazo menos L veces la desviación del estadístico. Este sería el límite inferior, que sería el límite inferior de control en la carta. Pero esta es la del intervalo, ¿no? Y el límite superior del intervalo es el X trazo más L veces la desviación del X trazo. O sea, de la desviación del estadístico, que es sigma sobre raíz de n. Este sería el límite superior del intervalo. ¿Qué sería el límite de control superior de la carta? Observen la relación. El límite inferior, observen la relación. Cuando se trata de intervalo de confianza, ¿qué se está estimando? El parámetro μ. El parámetro μ. Porque estamos trabajando con el X trazo. Recuerde que el valor esperado de X trazo es μ. Eso es lo que estamos estimando. El parámetro μ. Uno espera, obviamente, que cuando se le haga seguimiento a ese estadístico tenga o esté un valor cercano al parámetro μ. ¿Y por qué se llama intervalo de confianza? Porque hay una confiabilidad. Esa confiabilidad es 1 menos alfa. Este es el error o el riesgo tipo 1, alfa. Eso lo define el gestor de calidad. El valor de alfa. En carta de control el valor de alfa es 0.0027 o 0.27%. Ese es el error que se utiliza en control estadístico de calidad. Es por ello que la confiabilidad es del 99.73%. Profe, disculpe la pregunta. Eso Dígame, tiene por que favor. ver si uno evalúa los sigma. Eso es un 3 sigma, ¿no? Sí, correcto. Ok. Eso es lo que evalúa los sigma. Eso lo vamos a hablar ¿Cuándo evalúa un ahora 6 en la sigma? parte. Ah, ok. Uno tiene un... Sí, eso lo vamos a hablar aquí. Correcto. Eso sí. Eso es lo que bueno, gracias. establece los sigma. Entonces, ese es el error de las cartas de control. En estadística, ustedes, si recuerdan, hablaban del nivel de significancia. Error tipo 1, nivel de significancia alfa. Y generalmente uno utilizaba el 5%, o sea, 0.05 en estadística inferencial. En control de calidad o en control de estadística de calidad es 0.27%. No el 5%, sino el 0.27%. O sea, es un error menor, ¿no? Menor que el error que se utiliza en estimación. Ahora, ese error de estimación, perdón, o ese error tipo 1 o nivel de significancia, nos permite calcular el valor de L. ¿A cuántas desviaciones están los límites de control del valor central? Ese valor de L, si queremos esta confiabilidad 0.9973, vamos a la parte central de nuestra presentación. ¿Dónde está 0.9973? ¿Cuándo ocurre 0.9973? Cuando el valor de Z está entre menos 3 y 3. Es decir, el valor de Z toma el valor de 3 y de menos 3. Si yo tengo la distribución normal estándar, la distribución normal estándar tiene como promedio 0. Por eso es que se llama normal estándar 0,1. Tiene como promedio 0 y su desviación 1. Por eso se llama el normal estándar. Su promedio, repito, su μ es igual a 0 y su desviación o varianza es igual a 1. Esa es la normal estándar. Entonces, cuando ustedes tienen menos 3 y 3, el menos 3 se ubica aquí y el valor de 3 está aquí. Y esto es lo que se llama el área de confianza.
Aquí donde aparece el 99.73. ¿Sí? Cuando ustedes construyen una carta de control, imagínense el supuesto de normalidad, imagínense estos son los límites, y uno espera que los puntos o los estadísticos caigan dentro de esta área, o sea, dentro de los límites de control. Y este es el famoso, la famosa distancia, sigma. Entonces, uno cuando habla de 3 sigma hacia la derecha, 3 sigma hacia la izquierda. En general, ¿cuántos sigmas has recorrido? 6 sigma. El famoso 6 sigma. Este es el famoso 6 sigma. Esta distancia. Esta es una distancia, ¿no? 6 sigma es una distancia que te da la amplitud, la anchura de la distribución, la variabilidad de la distribución. Es por ello que en muchos libros hablan de 6 sigma, el famoso 6 sigma, la metodología 6 sigma. Pero eso obviamente lo vamos a desarrollar posteriormente. ¿A qué se refiere 6 sigma? Cuando evaluemos indicadores de capacidad. Pero es claro que la carta de control tiene esta distancia, 6 sigma. Es decir, me voy a regresar a la carta de control. La carta de control, la distancia que tiene la carta de control, es precisamente 6 sigma. De aquí a aquí. Esa distancia es 6 sigma. Es como si la curva de la normal, pues así, ¿no? Aquí sería el 3, el menos 3, y aquí sería el 3. Este sería el valor de Z3 y este es el valor de Z menos 3. Esa es la idea. Y aquí están el área. Y uno espera que los puntos caigan dentro de los límites, pero con un comportamiento aleatorio, ¿no? Este es el sentido. Ahora, cuando ustedes toman una muestra, esa muestra lo vamos ahora, de ahora en adelante, llamarle subgrupo. ¿Sí? En control estadístico de calidad se le llama subgrupo a la muestra. Se toma un subgrupo. Obviamente el subgrupo, repito, era una muestra, pero ya desde el punto de vista racional, de observaciones de esa variable aleatoria. Y uno espera que dentro del subgrupo tenga la menor variabilidad posible la información que se tenga. ¿Sí? Cuando uno toma una muestra, por ejemplo, que estábamos tomando como caso de estudio el tren de empaque, si se toma en forma continua una muestra de 5 empaques, uno detrás de otro, uno espera que ese subgrupo muestra que se tomó, el peso sea lo más parecido posible. Que se tome el peso a las 8 de la mañana, por ejemplo, y que se tome cada hora el peso. A las 9 se toma otra muestra y uno espera que esa muestra de las 9 entre los pesos sea lo más parecida posible. Pero uno espera que exista una diferencia entre los pesos que se tomaron a las 8 de la mañana de lo que se tomó a las 9 de la mañana. O sea, que entre los subgrupos haya una diferencia, que es lo que presenta la variación de la carta. La variación que ustedes observan, las trazas de la carta, esa es la variación que hay entre los subgrupos, entre las muestras. Uno espera que exista una variación, ¿no? Porque si no existiera variación, ustedes simplemente imaginen una línea recta en todo el sentido, horizontal, a través del tiempo. Y ya no hay variación. Y si no hay variación, no hay estadística. Entonces, hay unos pasos cuando uno toma un subgrupo. Y es importante aquí indicar
que muchos libros, exceptuando por ejemplo Montgomery o los libros de José Alberto Vargas y Rubén Guevara, definen claramente que en el proceso de construcción de cartas de control hay dos fases. Una fase 1, que el objetivo de la fase 1 es estabilizar estadísticamente la carta. Observe que ya utilizo la palabra estabilizar estadísticamente la carta. ¿Y qué significa estabilizar estadísticamente la carta? Que exista solamente un comportamiento aleatorio en la carta de control. Esa es fase 1. ¿Con qué propósito se hace eso en la fase 1? Para estimar los parámetros del proceso. Que en este caso, uno habla de proceso entre comillas, porque realmente lo que uno está haciendo seguimiento es una variable del proceso. Es decir, en la fase 1, lo que tiene como objetivo en la construcción de la carta es estabilizarla estadísticamente para estimar los parámetros de esa variable que se está monitoreando. ¿Y cuáles son los parámetros? Mu y sigma al cuadrado. ¿Y por qué mu y sigma al cuadrado? Porque estamos asumiendo una distribución normal. Recuerde que estamos asumiendo una distribución normal. Y si no es normal la población, bajo el teorema del límite central, como se está evaluando son los estadísticos, bajo el teorema del límite central sigue una distribución normal estándar. Recuerden eso. Es por ello lo del teorema del límite central. Entonces, por eso es que se está asumiendo una distribución normal, por lo que los parámetros que se deben estimar es mu y sigma. Esos son los parámetros. Fase 1. Y la fase 2 es la fase de control. Y eso lo vamos a explicar posteriormente. O sea, que quede claro hasta el momento que hay dos fases. Fase 1, en donde uno estabiliza estadísticamente la carta para hallar los parámetros mu y sigma. Y fase 2 es para hacer control. Y repito, explicaré posteriormente la fase 2, pero por el momento, fase 1, estabilizar estadísticamente la carta y estimar los parámetros mu y sigma bajo el supuesto de normalidad. Entonces, ya aclarando de que existen dos fases en la construcción de cartas de control, y repito, ¿por qué recalco esa parte? Porque lamentablemente en nuestros procesos productivos no se tiene claro lo de las dos fases. Y les voy a explicar, obviamente, con ejercicios, el por qué. Hay unos pasos, ¿no?, para la construcción de la carta de control. Lo primero, obviamente, definir y escoger la variable aleatoria o la característica de calidad que vas a definir, en tu caso, o la importancia de esa característica dentro del proceso. Definir el tamaño del subgrupo, que muchas veces se define ya, algunas veces por costos, otras veces por tiempo. Por costos porque, por ejemplo, al realizar un análisis de una característica de calidad en un laboratorio implica dificultades en el sentido de, por ejemplo, el tiempo que se establece hacer esa medición, o también los costos que genera evaluar esa característica, porque se utilizan reactivos, obviamente, que son carísimos, y ello implica una limitación. Entonces, dependiendo de esas condiciones, uno selecciona el tamaño del subgrupo. Una vez seleccionado el subgrupo, se calculan los límites naturales o de ensayo, que es lo que se presenta en fase 1. Recuerden que en fase 1, estabilización estadística para estimar los parámetros. Si hay un comportamiento no natural en esa fase 1, que el gestor de calidad detecta que hay una señal, eso le vamos a llamar de ahora en adelante señal de alarma, que es un comportamiento no aleatorio. O sea, debe haber un factor que está generando ese comportamiento, un factor ajeno a las condiciones normales del proceso. Entonces, ¿qué hace el gestor? El gestor dice, bueno, aquí hay una señal de alarma, tengo que investigar
qué está pasando. Obviamente la señal de alarma lo detecta en un subgrupo que tomaste dentro del monitoreo. Entonces, observaste la bitácora del proceso, observaste que el subgrupo número X es el que presenta la señal de alarma. Cuando revisaste la bitácora del proceso, ese subgrupo X ocurrió en una determinada fecha. Revisaste cuál fue el procedimiento, cuáles fueron las acciones de esa fecha. Detectaste en un momento cuál pudo haber sido el factor que generó esa señal de alarma. Y una vez que encontraste la causa, eliminas el subgrupo y nuevamente recalculas los límites de control y presentas con los datos que se tomó como base, exceptuando el que eliminaste, realizas nuevamente la carta. O sea que aquí hay un recálculo. Recuerden el concepto de límite de control. El límite de control son límites o intervalos de confianza y eso va a depender del promedio. Si tú eliminas un subgrupo, ya el promedio general del proceso, que sería el promedio de promedios, ¿no? Porque si, por ejemplo, se tiene 10 subgrupos y tú le calculas el promedio a cada subgrupo, calculas un promedio de promedio. Pero si tú vas a eliminar, porque encontraste una señal de alarma, un subgrupo de, obviamente, detectando ya la causa, ya no serían 10, sino 9 subgrupos y tendrías que recalcular el promedio de promedios. Y si recalculas el promedio de promedios, recalculas los límites de control. Entonces, esa es una depuración que el gestor de calidad realiza constantemente. Esa depuración o limpieza de esas señales de alarma. Y estoy hablando de que encontraste una señal de alarma, pero generalmente uno no encuentra una señal, sino varias señales de alarma. Y tiene que encontrar la causa, eliminar el subgrupo, realizar la limpieza, lo que se llama la limpieza, recalcular los límites y volver a graficar con los subgrupos que quedaron una vez realizada la depuración. ¿Hasta cuándo? Hasta que se estabilice estadísticamente la carta. Ya cuando se estabiliza estadísticamente la carta, ya puedes estimar los parámetros mu y sigma, asumiendo una distribución normal. Yo les había comentado que vamos a enfocarnos en variables continuas, ¿no? Que son variables donde se evalúan, por ejemplo, el peso, la temperatura, el diámetro, variables continuas, porque estamos asumiendo normalidad. Pero si alguien me dice, y si no son variables continuas, sino discretas, obviamente ya los parámetros no serían mu y sigma, sino los parámetros de las distribuciones discretas. Poisson, binomial, geométrica. Por ejemplo, en el caso de Poisson, el parámetro es lambda. En el caso de binomial, el parámetro es p. Pero esas son variables discretas. Quedan variables de atributos, recuerden, que desarrollaremos más tarde cuando establecemos las cartas de control por atributos. Pero este es el esquema de la fase 1. Observen que el esquema de la fase 1, aquí hay depuración. Si hay señales de alarma, se depura y se calcula y se recalculan los límites de control. Y cuando, como análisis, el gestor de calidad indica que hay una estabilidad estadística en la carta, es decir, que su comportamiento sea simplemente de una variabilidad aleatoria, es cuando el gestor de calidad dice, bueno, ya puedo estimar los parámetros mu y sigma bajo el supuesto de normalidad. Ahora, en la fase 2, es lo que se llama fase de control. ¿Qué fase de control o control en línea? Tú tomas nueva información. Esa nueva información que tomas
vas a someterlo a unos límites que se llaman límites estándar. Miren que ya no se llaman límites de ensayo, sino límites estándar. ¿Por qué se llama límites estándar? Porque se calculan con base en los parámetros mu y sigma que encontraste en fase 1. ¿Y por qué se llaman estándar? Porque esos límites no pueden ser modificados. ¿Cómo así? Si se presenta una señal de alarma, yo no puedo recalcular. No puedes recalcular los límites. Porque los límites estándar se calcula basado en los parámetros. Y los parámetros son constantes. Por eso se llama control en línea. Porque tú vas a hacer un monitoreo con respecto a esos límites estándar que son inmodificables. Si el proceso continúa bajo las mismas condiciones, obviamente. Pero en fase 1, para recordarte, cuando había una señal de alarma, tú tendrías que recalcular los límites de control. Cuando encontraste la causa, eliminabas el subgrupo y recalculabas hasta cuando se estabilizó la carta. Pero en fase 2, que es en fase de control, tú simplemente haces un monitoreo y ese monitoreo se contrasta son con los límites estándar. ¿Cómo se calculan los límites estándar? Basados en los parámetros mu y sigma. Esa es la gran diferencia entre fase 1 y fase 2. Ahora, fase 1, ¿qué cantidad de información debes tener? Debes tener la mayor cantidad de información. 6 meses de información, 8 meses de información, 1 año de información del proceso. Eso es lo que es fase 1. Por eso es una fase, en la fase 1 es tediosa, porque tú debes encontrar señales de alarma, recalcular límites hasta que quede estabilizado el proceso y estiman los parámetros mu y sigma. Cuando tengas los parámetros mu y sigma de la fase 1, ese mu y sigma que encontraste en la fase 1 te permite hallar los límites estándar de la fase 2. En la fase 2 es información a corto plazo. ¿Qué significa corto plazo? Tú vas a hacer controles, por ejemplo, en 1 hora. Tú tomas información de 1 hora y dices, voy a hacer control. Porque vas a evaluar en esa hora qué está sucediendo con el proceso. Si observan la diferencia en la fase 1, que son 6 meses, 8 meses de información, con respecto a la fase 2, que es 1 hora, 2 horas, 1 día de control. Esa es la gran diferencia. Tú haces control en fase 2, pero con información a corto plazo, porque tú debes tomar una decisión si está bajo control o fuera de control. Allí está la clave. En fase 2 se habla de bajo control y fuera de control. Fase 2. En fase 1 se habla de señal de alarma, de estabilidad estadística, de estimación de los parámetros. Y en fase 2 se habla de bajo control o fuera de control. Esa es la gran diferencia entre esas dos fases. Entonces, ya cuando tú tienes los parámetros y estás en fase 2, tú puedes hacer mejoramiento del proceso, mejoramiento continuo. Ese es el objetivo de la fase 2. Puedes hacer o identificar si los parámetros que obtuviste en la fase 1 son los ajustados al proceso. Porque puede que en la fase 2, cuando estás haciendo control, puede que el control te indique, no, debes reevaluar tus parámetros porque ya el proceso cambió, se modificó. Aquí puedes evaluar medidas de probabilidad, tal y como hicimos en el ejercicio. En el ejercicio, si deteníamos o no el proceso, ¿cómo evaluamos esa medida de probabilidad? Porque ya teníamos mu y sigma. En fase 2, como ya tienes mu y sigma, ya puedes evaluar medidas de probabilidad. Y capacidad del proceso, que es el indicador que yo les había comentado. Un indicador que te establece si cumple o no con las especificaciones de diseño. Aquí hay un concepto diferente que son los límites de especificación, diferente a lo que es límite de control cuando se trabaja en cartas. Las cartas son límites de control. Aquí cuando se habla de capacidad son límites de especificación, que son dos criterios diferentes.
Bueno, entonces, este es a grosso modo la parte teórica. Yo hasta el momento le había informado que hay comportamientos aleatorios y no aleatorios, y que nosotros como gestores de calidad lo que nos interesa son los comportamientos no aleatorios con el propósito de hacer las correcciones pertinentes en el proceso, ¿no? Y hay comportamientos no aleatorios que son obviamente visualmente llamativos. Por ejemplo, el caso de la mezcla, que se sospecha que hay mezcla cuando existen dos o más poblaciones en los subgrupos que estás tomando. Tú tomas unos subgrupos y construyes la carta de control, y el comportamiento de la carta te va a indicar si hay mezcla o no. Por ejemplo, cuando hay mezcla de materia prima, hay dos materias primas totalmente diferentes. Es decir, algunas veces, algunas empresas obviamente adquieren la materia prima bajo el supuesto que es la misma materia prima que siempre ha adquirido, pero por costos de pronto encuentran un proveedor que obviamente les manifiesta que los costos son menores. Aparentemente uno compra o adquiere esa materia prima, pero en el momento de realizar el proceso observa que hay una variación que es bastante apreciable con respecto a la materia prima que normalmente se estaba trabajando. Entonces, cuando hay consideraciones, por ejemplo, de combinar esas materias primas, puede que la carta manifieste un comportamiento no aleatorio. Esa es la materia prima. Pero puede ser que el operario también puede presentar esa mezcla, que un operario realice una acción diferente al procedimiento de otro operario, y la carta muestra precisamente ese tipo de comportamiento. Puede ser el equipo, la máquina que se utilice. Puede que existan dos máquinas en el proceso y supuestamente esas máquinas deben realizar lo mismo o deben hacer lo mismo, y la carta manifiesta que hay una diferencia entre ellos. Por ejemplo, para hablar de cualquier otro ejercicio, en una empresa lechera, por ejemplo, que haya o existan dos máquinas de llenado y que supuestamente las máquinas es el mismo fabricante, el mismo prototipo, y uno tome muestras independientemente de qué máquina y resulta que la carta tiene algo inusual, un comportamiento inusual, y le indica ese comportamiento que realmente las máquinas están trabajando en forma diferente, que hay una mezcla. Uno pretende de que si las máquinas trabajan lo mismo, viene o provienen del mismo fabricante, uno espera que obviamente las condiciones sean las mismas en ambas máquinas. Pero si el comportamiento de la carta indica que hay una mezcla, entonces es una evidencia clara de que las máquinas están trabajando en forma diferente, que no debería ser así, ¿no? Ahora, ¿qué es mezcla? Mezcla es este comportamiento. Observen que hay puntos muy cercanos al límite inferior, como hay puntos muy cercanos al límite superior. Ese es un comportamiento de mezcla. Y aquí es cuando el gestor de calidad dice o indica, aquí hay dos poblaciones. O si estamos hablando del último caso de estudio de las máquinas, no, las máquinas están trabajando diferente, que no deberían ser así, que no debería ser así. Eso es lo que se llama mezcla. Y este es un comportamiento no aleatorio, estos son señales de alarma. Ahora, desde el concepto de carta de control, señal de alarma es cualquier punto que esté por encima o por debajo del límite de control, ya sea inferior o superior, encima del superior o debajo del inferior. Eso es lo que se llama señal de alarma en términos generales, pero la señal de alarma puede que en ningún punto salga, pero tiene este comportamiento, y esta es una señal de alarma también. El concepto de señal de alarma, repito, es aquel punto que esté por fuera del límite de control superior y
debajo del límite de control inferior. Eso es lo que es el concepto teórico de la señal de alarma. Pero la señal de alarma puede que los puntos estén dentro de los límites, pero hay un comportamiento no aleatorio. Igual, señal de alarma implica comportamiento no aleatorio. Esta es la famosa mezcla. Hay otro comportamiento no aleatorio que se llama tendencia, ya sea ascendente o descendente, y es claro para ustedes que se llama tendencia. Cuando en el monitoreo observa que es creciente, el estadístico que estás monitoreando va aumentando el valor y es creciente, implica una tendencia ascendente o diferente, ¿no? Que va disminuyendo el valor de ese estadístico, es una tendencia descendente. ¿Quiénes puede causar esa tendencia, ya sea ascendente o descendente en una carta? Un desajuste del equipo, un desgaste de la pieza o un descuido del operario. El operario puede descuidarse en una operación y puede que la temperatura aumente considerablemente o disminuya considerablemente. O el desgaste de una pieza, el corte de una pieza, por ejemplo, que la pieza sea un corte y hay un desgaste de ese corte. Por lo tanto, el producto que sale de ese corte puede tener variaciones y es un indicativo de, obviamente, del desgaste de esa pieza, que en este caso es el corte, que lo va a manifestar el producto cortado, ¿no? Y que habrá una medición del corte que se realiza. Y puede que esa medición presente valores muy grandes, lo que implica una tendencia ascendente. ¿Cuál es el comportamiento? Observen, aquí hay un comportamiento de una tendencia ascendente. Puede haber una tendencia descendente, ¿no? Pero aquí les presenta una tendencia ascendente. Y esa es una señal de alarma. Y observe que ningún punto está por fuera de los límites. Y esto es una señal de alarma. Esto es un comportamiento no aleatorio. Comportamiento no aleatorio. Y hay que hacer las correcciones. Cambio de nivel. Ese es otro tipo de comportamiento. Ya hemos visto mezcla, tendencia, ahora cambio de nivel. El cambio de nivel es un cambio repentino de las condiciones del proceso, que puede ser ocasionado por la materia prima, por operarios o por un ajuste en el centramiento del proceso. Y repito, es un cambio repentino. Veamos. El proceso está aquí y de repente subió, para tratar de corregir, ¿no? La idea del gestor es que el comportamiento sea aleatorio con respecto a la línea central, ¿no? Pero como les decía, a veces hay correcciones repentinas que lo que causa, obviamente, es un daño al proceso, como en este caso, a pesar de que el comportamiento está por debajo, se hizo la corrección, pero la corrección fue errónea, porque aumentó considerablemente. Eso es un cambio de nivel. Ciclo. Este ciclo se ve muchas veces en producción. Cambio un equipo, cambio un operario, turnos. Por ejemplo, los turnos nocturnos y diurnos se presentan, repito, en la parte de producción se presenta ese ciclo. O cambios en materia prima. Este es el ciclo. Observen que te ven unos picos que suben, que bajan. Eso es lo que se llama ciclo. Y eso es un comportamiento no aleatorio. Y el gestor tiene que analizar ese tipo de comportamientos no aleatorios y tomar las correcciones pertinentes. Esto es lo que es la carta de control. Software como StatGraphic no te establece un análisis como acabamos de hacer de los comportamientos no aleatorios, del ciclo, del cambio de nivel, de la tendencia, de la mezcla.
El Stack Graphy tiene internamente un criterio tomado por estos dos autores, que es el criterio de los señores Ruiz y Rojas. Internamente el Stack Graphy, software como el Stack Graphy, él observa la carta. Por eso yo les decía al inicio que a todos los software no hay que creerle, ¿no? Porque ellos tienen unos criterios, unos procedimientos de algunas propuestas de autores que difieren con respecto a la experticia que ustedes tengan del proceso. Por ejemplo, Ruiz y Rojas presentan este esquema de cómo se detecta un comportamiento no aleatorio. Repito, diferente al que acabamos de observar. Por ejemplo, él dice, por colocar un ejemplo, dice, racha de 7 puntos consecutivos por encima de la línea central. O sea que si en la gráfica hay 7 puntos por encima de la línea central, inmediatamente esta gráfica lo considera un estado no aleatorio. Que puede que para un proceso productivo de alguien que tenga experticia en ese proceso, pueda que para él no es un comportamiento aleatorio. Entonces, ahí difiere el concepto de lo que es comportamiento no aleatorio propuesto por estos autores con respecto al comportamiento no aleatorio, repito, de la experticia que se tenga el gestor de calidad. Establece Ahora veamos ya teóricamente lo que vamos a desarrollar en la carta de control. Veamos la primera carta de control. La primera carta de control es la carta Shuhar, RX trazo, o sea, rango y promedio. Esta es la primera carta de control. La carta Shuhar R, o sea, de rangos, y X trazo de promedio. Rango y promedio. Esta primera carta de control tiene como los límites de control, el límite de control del rango, el límite central, el límite de control superior y el límite de control inferior. Pero afortunadamente estos límites, obviamente con una simplificación matemática, lo vamos a conocer como D4R trazo, D3R trazo, R trazo. R trazo es el rango promedio. D4 y D3 son constantes que están sujetas al tamaño del subgrupo. O sea que ustedes como gestores de calidad identifican cuál es mi muestra. Por ejemplo, mi muestra es 4. Entonces, como la muestra es 4, el valor de D4 y D3 lo consiguen en una tabla. Y ya tienen las constantes de D4 y D3. Y el R trazo, obviamente, como ustedes están tomando subgrupos, cada subgrupo tendrá su rango. Y si ustedes tienen 9 subgrupos, habrá 9 rangos y ustedes calculan el promedio de los rangos. Ese es el retraso. Y eso lo vamos a ver con un ejercicio. Pero teóricamente estos son los límites de control del rango. Observe que vamos a utilizar como medida de variabilidad el rango como estadístico. Rango es una medida de variabilidad. Ese es un estadístico. Y el otro estadístico es el promedio. Estos son los límites de control superior e inferior del promedio y el central. Simplificando, estos serían los límites de control que vamos a utilizar. El límite de control superior, X doble trazo. ¿Por qué X doble trazo? Porque cada subgrupo le vamos a calcular un promedio y obviamente habrá un promedio de esos promedios, un promedio de promedios. El R trazo, que se calculó anteriormente en los límites de control del rango, y hay una constante A2 de la misma tabla. Si el tamaño de su grupo es 4, uno va a la tabla y dice, el valor de A2 es este. Esto sería, esta es la tabla. Que yo les había manifestado la tabla. Vean, si vale 4,
Profe, vuelve un momentico a las ecuaciones anteriores, por favor. Claro, cómo no. Estos son los valores, ya te los voy a dar. Estos son los valores de A2, por ejemplo, para el promedio, y D4 y D3 para el rango. Y estas son las ecuaciones anteriores. Esta es la ecuación para el rango. D4 es retraso, límite central es retraso, y D3 es retraso para el límite de control inferior, para el rango, ¿no? Para la medida de variabilidad. Y para el promedio, X doble trazo más A2 es retraso, X doble trazo como límite central, y X doble trazo menos A2 es retraso. Esta es constante, yo le decía A2 para el caso del promedio, D4 y D3 se consigue en la tabla de constantes. Por ejemplo, si el tamaño del subgrupo es 4, este es el valor de A2 a 0.729, este es el valor de D3, 0, y el valor de D4, 2.282. Y ya tú tienes tu carta. Pero todo esto lo podemos ver en un ejemplo. Veamos un ejemplo, primer ejemplo, y lo vamos a observar en esta gráfica para terminar, ¿no? El ejemplo es el siguiente. Estos son los datos del porcentaje de un componente esencial y estas son las condiciones físico-químicas de un medicamento. Ese medicamento tiene como tamaño de su grupo 3. 3 tamaños de su grupo. Se toma 9 subgrupos que le vamos a llamar M. N, recuerden que es el tamaño de su grupo. Voy a ampliar para que ustedes vean. Este es N. N es la muestra que se toma. Porque cada subgrupo se toman 3 observaciones. Ese es N. N vale 3. ¿Y cuántos subgrupos hay? M. M es igual a 9. Esta es la cantidad de subgrupo. Este es el N igual a 3 es el tamaño de su grupo. Entonces, N igual a 3 es donde vamos a ir a la tabla de constantes. N igual a 3. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hace el gestor de calidad? ¿Qué hacen ustedes? Ustedes toman a una determinada hora una muestra. Primera muestra que toman. Calculan el promedio y calculan el rango. Siguen el monitoreo. En tiempos equidistantes o no equidistantes, toman una segunda muestra, calculan el promedio, calculan el rango. Y así sucesivamente hasta la 9ª muestra. Calculan el promedio, calculan el rango. Recuerden que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? 8 sale del valor máximo que es 60 menos el valor mínimo que es 52, 8. O 15 en el subgrupo 8. Valor máximo 65, valor mínimo 50. La diferencia, 15. Ese es el rango. Ya tienes el promedio de cada subgrupo y el rango de cada subgrupo. ¿Qué se hace? Se suman los promedios para hallar el promedio de promedio. Se suman los rangos para hallar el rango promedio. Este es el rango promedio. Se suman los rangos, se divide entre la cantidad de subgrupos, 10.88. En este caso. Ya tenemos el rango promedio. Ya podemos hallar los límites de control, ¿no? Este es el retraso, el que acabamos de hallar. El rango promedio. Este es el valor. ¿Y este valor qué es? Este es el D4. El D4. ¿Y cómo se obtuvo el D4? 257.5. Recuerden que el tamaño del subgrupo es 3. Entonces, si el tamaño de subgrupo es 3, vamos a mirar cuál es el D4. Tamaño de subgrupo 3. Este es el tamaño de subgrupo D4. 257.5. D3, 0. Y A2, que lo vamos a utilizar para el promedio, 1.023. 257.5 el D4. El D3, 0. Y el A2, 1.023. Ya tenemos 2.575, como ustedes acaban de observar, por el retraso. 28.03 el promedio. El límite de control superior, perdón.
10.88 el promedio, el límite central. Y D3 es 0. Por lo tanto, el límite de control inferior, 0. Y esta es la carta que genera el stack graph, la carta de rangos. ¿Qué podemos decir? El rango está estabilizado estadísticamente, porque hay un comportamiento aleatorio. Observen que no hay mezcla, no hay cambio de nivel, no hay tendencia. O sea, hay un comportamiento aleatorio. Vamos a asumir que esos son los 6 meses, los 8 meses de información, para poder decir que hay una estabilidad estadística y poder estimar los parámetros. Y aquí está lo del promedio. Este es el promedio de promedio, 57.25. Observen el A2 que habíamos hallado, 1.023. Este es el retraso, que como no hubo señales de alarma, porque si hubo señales aquí de alarma, habría que eliminar el subgrupo y recalcular todo, ¿no? Recalcular el retraso y etcétera. Pero como se estabilizó afortunadamente, el retraso continuó con el mismo valor, 10.88. Y aquí generó los límites de control superior, central e inferior del promedio. Veamos la gráfica, vean que queda mejor, más estabilizada que la de rango, ¿no? Quedó estabilizada la carta. Hay un comportamiento aleatorio o natural. Entonces, cuando ustedes como gestores de calidad ya tengan claro que hay una estabilidad estadística tanto en la carta de rango como en la carta de promedio, ya pueden hacer estimación de los parámetros. Es decir, ya ustedes pueden decir, bueno, yo puedo calcular el sigma y puedo calcular el mío. ¿Cómo se calcula? Estos son los límites perdón, estos son las fórmulas para calcular o estimar la desviación y el mío. R trazo sobre D2. Este D2 minúscula también está en la tabla. Y el X doble trazo, obviamente que fue recalculado inicialmente, es el que te estima el valor de mío. En este caso, R trazo es 10.88, recuerden que es 10.88, y el D2 minúscula de esa misma tabla es 1.69.3 para N igual a 3. Observen la tabla, que es esencial, miren, 3 D2 minúscula, ¿dónde está D2 minúscula? 1.69.3. Entonces, 1.69.3 es la que te permite, obviamente, obtener y estimar los valores de sigma. Este es el sigma. Este es la estimación de los parámetros. Ahí termina fase 1. Fase 1 termina estimando los parámetros del proceso. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en esta gráfica para terminar, repito. Porque mañana hablaremos de fase 2. Profe, pero ese es cuando se consigue ya la estabilidad. Sí, ya cuando se consigue la estabilidad ya tiene los parámetros. Exacto. Ya, pero si yo no lo consigo, ¿sí? Tocaría emplear otro tipo de carta de control. Si no consigues porque tu proceso no se asume normal, tendría que utilizar una carta de control no paramétrica. Pero si no consigues, siendo que tu proceso sigue una distribución normal, es porque debes tomar correcciones en tu proceso, hacer mejoramiento, porque mientras no hagas mejoramiento, no puedes hacer una estimación de los parámetros. Cualquier estimación con una carta de control donde hay un comportamiento no aleatorio son estimaciones sesgadas, es decir, no son las reales, porque tú tienes que estabilizar para poder hacer la estimación real. ¿Sí es claro? O sea que en otras palabras debes hacer correcciones en el proceso, porque mientras no hagas correcciones en el proceso nunca vas a tener los parámetros. Ah, ok, exacto. Bueno, entonces voy a compartirle a ustedes ahora todo para poder desarrollar, para finalizar, obviamente, todo. Entonces aquí ¿listo? Ven las dos pantallas, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces lo que voy a hacer es pasar, obviamente la idea es que ustedes tengan mañana el software, ¿no? Pero por lo menos
voy a pasar aquí la información. Estoy colocando los datos, tal y como por lo más rápido posible. Si presenta alguna equivocación, me indican, por favor. Son 9 datos, ¿cierto? Ok, vamos para... Recuerde que estamos tomando 2 columnas, pero pude haber tomado una sola columna. Ya les digo cómo. El stack graphic, al igual, se puede dar lectura a cualquiera de los 2 procedimientos. Estoy haciendo un procedimiento que es tal y como aparece aquí, tal y como aparece en la tabla de datos. Y la última columna aquí voy a clic derecho, voy a seleccionar para ponerle X1, clic derecho, selecciono la columna, ¿no? Le doy clic derecho, modificar columna, le digo X1. Repito, para presentarlo tal y otra vez clic derecho, selecciono la columna, clic derecho, coloco X2. Selecciono la columna, clic derecho, X3. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asumir que estos son los 6 meses de información, pero recuerden que 6 meses, un año de información es obviamente una base de datos bastante grande, pero vamos a asumir que tenemos una base de datos muy grande. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a controlar gráfico de control por variables, es continua, variables continuas, atributos discretas, continuas, básico, la gráfica que acabamos de ver, XR, o sea, promedio y rango. Tomo las 3 columnas. Obviamente voy a aceptar, tomo las 3 columnas. No necesito indicarle que el tamaño de su grupo es 3. ¿Por qué no necesito indicarle que el tamaño de su grupo es 3? Porque estoy construyendo 3 columnas. Cuando construyo 3 columnas, no necesito indicarle que el tamaño de su grupo es 3. Y doy a aceptar. Y aquí está la carta. La de promedios y la de rangos. ¿Qué más tiene la carta? Observen la ventana que está aquí a la izquierda. ¿Sí observan los valores que están de color rojo? Sí, señor. Bueno, esos valores de color rojo, voy a ampliarlo. Ese es mu. Este es el valor de mu. Y este es el Profe, ¿podría un momentico volver a repetir? Es que me quedé sin internet y no pude ver solamente cuando digitó los datos. Ok. Una vez digitados los datos, míralo dónde están. Vas a ir donde dice controlar en la barra de herramientas. Gráfico de control por variables. Gráfico de control básico X y R. Si quieres le tomas foto ahí. Ahí es donde vas a ir. Le vas a dar clic. Sale esta ventana. Toma las 3 columnas. No debes indicarle aquí que el tamaño de su grupo es 3, porque tomó 3 columnas. Cuando él toma el número de columnas, él inmediatamente sabe que el tamaño de su grupo es 3. Miren que está activado aquí número o tamaño de su grupo. No necesitas colocarlo. Cuando le des a aceptar, te sale esta gráfica. ¿Es claro? Te sale la gráfica. Te sale exactamente esto. Ok, listo, profe, gracias. Hay otras, por ejemplo, curvas AR, eso lo vamos a ver más adelante, que te indica
la probabilidad de que esté bajo control. Pero repito, eso lo vamos a ver más adelante. Este es el software Stack Graphic. Ahora, alguien me dice, profesor, ¿y cuál era la otra forma? La otra forma es que tú aquí, seleccionando, digas X. No digas X1 ni X2 ni nada, sino X, que es la variable. Y aquí, ¿cómo se coloca? Miren cómo lo voy a colocar. 60, 52, 55, 50, 67, 68, 56, ¿cierto? 60, 55, 58. ¿Sí observan cómo la estoy colocando? 64, Sí, señor. 58. En una sola columna. 57, 65, 52, 1, 8, 49, 61, 62, no, 61, 69, ¿cierto? 9, 52, viene 65, 55, 50, y por último 52. Igual, con gráfico control por variable, control básico, XR, una sola columna, pero aquí sí hay que indicarle que el tamaño de tu grupo es 3. Porque él va a observar que cada 3 datos es un subgrupo. ¿Listo? Sale la misma gráfica. Y repito, los valores que están de color rojo son las estimaciones de los parámetros. Es decir, él internamente realiza esta estimación de los parámetros. Internamente, él realiza la estimación de los parámetros. Él realiza esto, que en nuestro caso son estos valores. Internamente. ¿Claro esto, por favor? Sí, señor. Bueno, entonces, mañana vamos a encontrarnos a las 8:30 de la mañana por este mismo link. Esto no se va a modificar. Ustedes entran en el mismo link o entran al tablón aquí, unirme y listo. Ustedes pueden unirse inmediatamente. ¿Claro esto, por favor? Sí, señor. Muy claro. Sí, señor, fuerte y claro. Señor. Sí, señor. Perfecto, entonces nos vemos mañana. Chicos, cuídense mucho. Gracias. Igualmente, Listo, que profe, que esté bien. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche, compañeros. feliz noche. Feliz noche.